fui de general de zona, experiencia que es muy valiosa, ¿eh? Yo diría que estoy muy agradecido de haber tenido esa experiencia. Ojalá algunos de ustedes puedan hacerlo porque la verdad que es muy enriquecedora desde el punto de vista de experiencia, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y Sí, claro. sí se Ya, escucha. fantástico. Doc, disculpa, Eh, las preguntas las pueden dejar en el chat. Hay una sí, pregunta que ponen que si la clase está grabada. Sí, va a estar grabada. Ya empezó la grabación. sí. Bueno, quiero partir con esta foto que es mi familia y explicar por qué tan rosada la presentación. Porque mi hija hace poco estuvo, la del medio, estuvo de cumpleaños, y ella es muy rosada y nos pidió a todos que nos pusiéramos de rosado y me ayudó con la presentación, así que por eso es tan rosada la presentación, ¿ah? Esta fotografía un poco quiere graficar parte de mi vida en la pediatría. Yo diría que la experiencia, como les decía, en general de zona y como formar una gran familia, me ha ayudado también a hacer en práctica la vivencia de un paciente pediátrico, porque uno cuando tiene la experiencia en la casa de un bebé es distinto cuando son ajenos, ¿no? Así que es muy importante la experiencia. Como les decía, yo estuve general de zona en un pueblito que se llama Pichidegua, que está en la sexta región. Estuve ahí 3 años y después me gané una beca y sin saber que iba a ser pediatra más adelante, me fui metiendo en el ámbito pediátrico sin querer y la vida me fue entregando herramientas como para elegir y probablemente a ustedes les va a pasar que van a salir de la carrera sin saber qué especialidad quieren, pero la vida se encarga de ponerle frente a ustedes las circunstancias, las formas de darse cuenta que es lo que más les gusta, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a tratar de enfrentar hoy día, vamos a hablar algunas consideraciones generales en el abordaje del paciente pediátrico. Vamos a hacer referencia a los grupos etarios, cómo se clasifican en pediatría. Vamos a hablar un poquito de anamnesis, de examen físico, que es la base de la semiología en el examen del paciente, a toda edad, en este caso pediátrico. Vamos a hablar un poquito de crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar también algo de prevención, que es muy importante. Algunas conclusiones de cómo se puede obtener un buen resultado clínico y favorable al diagnóstico. Y vamos a dar unos mensajes finales que les quiero dejar para la casa. Bueno, el paciente pediátrico, primero que nada, no es un adulto pequeño, ¿no? Hay muchas diferencias que siempre tienen que ustedes estar teniendo en cuenta que es un paciente especial, ¿ya? La superficie corporal versus el volumen que tiene el paciente es mucho mayor respecto del volumen. Entonces hay mucha pérdida de calor, asimismo con la piel más delgada, o el sistema inmune que es mucho más deficiente que el adulto. El gasto cardíaco es mayor que el del adulto. Tenemos doble consumo de oxígeno en el lactante menor, incluso se puede llegar al doble del adulto. Los accesos venosos, obviamente, por ser un paciente pequeño, van a ser de mayor dificultad para llegar a ellos. La inmadurez cerebral, en el fondo quiero decirles que hay varias razones para diferenciarlo de un paciente adulto. Y un poco hablar de el actuar de un pediatra, ¿ya? ¿En qué ámbito se mueve? Se mueve en el ámbito del control sano, que es lo típico que ustedes han visto de la medición y antropometría del paciente, que lo vamos a ver más adelante cómo lo hacemos, de vigilancia de patología aguda y crónica, cómo va su desarrollo psicosocial, es decir, cuál es el avance en su desarrollo psicomotor respecto de su edad, si está normal o no. También en el ámbito de educación y docencia, que es lo que estamos haciendo ahora.
Y ustedes van a encontrar muchos pediatras en el ámbito de salud pública, ¿ya? Hasta algunos han sido presidentes, ¿ya? Como la doctora Bachelet. Y actualmente tenemos de moda lo que es la telemedicina, producto de la pandemia, que tenemos la necesidad por el confinamiento de atender a distancia, y que ha sido una experiencia bastante agradable, que en lo personal me ha asombrado mucho porque he atendido pacientes incluso de los extremos, de Arica y de Punta Arenas. ¿Cuáles son los grupos etarios de pediatría? ¿Ya? Ustedes recordarán que desde el nacimiento hasta la adolescencia vamos a clasificar al mundo pediátrico en 4 etapas. El recién nacido, que va desde que nace hasta los 28 días, el lactante, desde el mes hasta los 2 años, que es la etapa de lactancia, y el preescolar y el escolar, que va después de los 2 años hasta la adolescencia, y el adolescente desde puber hasta los 18 años. En toda acción médica siempre es importante estos 4 fundamentos en el análisis del diagnóstico y del enfrentamiento del paciente, ¿ya? Que es la anamnesis, el examen físico, que en base a ellos vamos a llegar a un diagnóstico, y en base al diagnóstico vamos a optar o a adoptar una indicación, ya sea en medicamentos, exámenes o procedimientos, ¿ya? Por lo tanto, la anamnesis es súper importante en cuanto al inicio de cómo enfrentar al paciente. En pediatría es importante decir que no le hacemos la anamnesis al paciente, porque normalmente a edades pequeñas el niño es poco lo que va a poder informar, así que se lo hacemos a un tercero, que es generalmente el acompañante. Puede ser la mamá, el papá, la tía, incluso la nana, en fin, es la persona que está a cargo del paciente. Y en ese aspecto hay que tener cuidado en cuanto al aspecto médico-legal, pues el examinar a un pequeño, a una pequeña, puede traer consecuencias médico-legales, porque te pueden demandar, ¿ah? Por abuso sexual, por distintas razones. Así que siempre el consejo es examinar al paciente acompañado, nunca solo. Sobre todo, perdón, sobre todo cuando son niñitas, ¿ya? Ya. La anamnesis, yo la clasifiqué de esta manera. Ustedes van a encontrar muchas formas de iniciar la anamnesis, pero básicamente no quiero darle siglas ni mnemotecnia, pero es la forma que encontré yo más didáctica para enfrentar la anamnesis. ¿Ya? Ustedes se pueden acordar de estas siglas si quieren, pero básicamente hay que tener una identificación del paciente, o sea, identificarlo por nombre, por número de ficha, saber cuál es el motivo de consulta, porque está consultando la mamá o el papá a causa de alguna enfermedad o alguna razón que motiva el ir al pediatra, cuál es la enfermedad actual, y siempre, aparte de recabar en la enfermedad actual, pedir una revisión por sistema, o sea, ir viendo sistema respiratorio, digestivo, si hay algún síntoma que a lo mejor se le puede haber olvidado al paciente, ¿ya? Y dentro de esto hay que preguntar siempre por los antecedentes personales, ¿ya? Y también, obviamente, por los antecedentes familiares, porque sobre todo en los niños más pequeños es muy importante la descendencia, la herencia, que a veces puede tener algunas patologías que se pueden heredar, ¿ya? En los niños más grandes, cuál es la escolaridad, qué curso está cursando actualmente, y además la condición socioeconómica, para saber en qué nos vamos a enfrentar respecto del tratamiento, si qué tipo de medicamentos de alto costo vamos a poder indicar o no. Quiero detenerme un poquitito en los antecedentes personales, porque acá hay unos puntos a considerar.
Por ejemplo, los antecedentes, dentro de los antecedentes personales hay que averiguar si hay antecedentes prenatales, perinatales o postnatales. Entre los prenatales están todo aquello antes del nacimiento, en el sentido de si hay algún antecedente especial en el embarazo, si presentó alguna infección la mamá, un poco enfocado a las infecciones connatales, ¿ya? Si tuvo algún accidente o tuvo pérdida de sangramientos antenatales, como para considerar si puede tener anemia o no en el paciente al final, después en el postparto. Los antecedentes perinatales se refieren a los antecedentes que están en el periparto, es decir, si hay asfixia, si hay una baja de presión de la mamá, como para considerar si hay una posible consecuencia neurológica en el paciente. Y los postnatales, obviamente, son aquellos los que van a suceder después del nacimiento. Doctor, un chiquitito que parece que hay problemas técnicos con la llamada, que me parece que igual queda menos de un minuto, pero tengo el Zoom pagado. No sé por qué me parece eso. Estoy ocupando el Zoom Reuna y es pagado. A ver. ¿Te están cortando? De todas formas, igual ya preparé una hora de charla por si acaso. Les voy a dejar el link acá. Pero no creo que se corte porque... A ver, ¿Ya? mande por el chat. ¿Se escucha Igual. bien o no? ¿Está cortarla ya? Creo que se va a cortar No, se la escucha bien. llamada. Ya, estábamos hablando entonces de los antecedentes personales, peri y postnatales. ¿Ya? Avísame si tenemos que lo Sí, paramos y parece que volvemos a empezar. Y dentro de los antecedentes personales también hay que hacer especial atención a cómo ha sido el desarrollo neurológico y el desarrollo psicomotriz del paciente. Es decir, si ha tenido los avances o lo esperable para las edades cronológicas, considerando también, por ejemplo, en un niño prematuro, hacer la corrección de la edad corregida. Por ejemplo, si un niño nace 4 semanas antes, la edad de un mes prácticamente va a ser como un recién nacido, así que no puedes considerar solamente la edad cronológica, sino que también la edad adaptada para la edad que tiene el niño en la parte madurez neurológica. En cuanto a la alimentación, averiguar bien cuáles han sido los inicios de alimentación, si hay algún alimento especial que ha producido, por ejemplo, alergias, si ha tenido reacciones a la alimentación y en cuanto a la alimentación de leche materna, saber si la mamá, en relación a alergias alimentarias que pudo haber tenido la mamá, si tuvo restricción de algunos alimentos o no. En cuanto a las vacunas, saber cuál es el calendario, si ha cumplido el calendario normal de vacuna o si ha tenido alguna reacción con las vacunas especiales, porque en algunos, por ejemplo, pacientes con inmunodepresión de estas primarias pueden tener reacciones exageradas a las vacunas, entonces hay que tener atención a eso. Perdón. Y dentro de los antecedentes patológicos, hacer especial hincapié en preguntar cuáles son los medicamentos que ha tomado, si ha tenido alguna alergia especial a algunos medicamentos, si ha tenido algún antecedente traumático especial o antecedentes quirúrgicos que han motivado hospitalizaciones, y cuáles son los hábitos del niño, si tiene actividad física o es sedentario, si son niños más grandes y ya han empezado la adolescencia, si hay consumo de alcohol, de tabaco y drogas y otras sustancias. Ya, entrando al tema del examen físico, estos son los materiales que vamos a utilizar, algunos de los materiales que vamos a requerir para la medición y valoración de cómo está el desarrollo del paciente. ¿Ya? Esto que está acá abajo, que se ve bonito, perdón, es como un perrito, es un saturador para ver cómo está la saturación. ¿Ya? En los pacientes que están con dificultad respiratoria es súper importante para saber cómo está su saturación. Y dentro del examen físico
el lugar donde se va a hacer la evaluación es súper importante. A su derecha hay una cuna radiante, que es la que utilizamos en los recién nacidos para evitar la pérdida de calor al máximo posible, porque ustedes saben que los recién nacidos tienen fácilmente, por su superficie corporal, una gran pérdida de calor, por lo tanto necesitamos aportar un calor extra para que no se enferme más y que no se vaya a deteriorar más su estado de salud. Y en la sala de atención normal de un paciente pediátrico o en la hospitalización, también va a ser donde vamos a establecer el examen físico. Dentro del examen físico, considerando a los recién nacidos, solamente no quiero aturdirlos con tanta información, hablarles del APGAR y hacerle especial atención al APGAR porque es una de las primeras valoraciones del paciente pediátrico recién nacido, y hacerle especial mención a esta señora, la señora Virginia Apgar, que es estadounidense, una anestesióloga que se dedicó a la parte obstétrica y que fue la que inventó este Apgar, que se utiliza tanto y que hasta ahora lo seguimos utilizando. Del test de Apgar, solo a modo de mnemotecnia, acordarse de esta sigla, FETIC, ¿ya? Para darle más énfasis a la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio, que es lo más importante dentro del APGAR para la valoración de cómo está la vitalidad del paciente al nacer, ¿ya? De recordarle que el APGAR solamente es una valoración de la adaptación cardiorrespiratoria del paciente al nacer y no tiene que ver con coeficiente intelectual, ¿ya? A su derecha son las valoraciones, el puntaje que se le da a cada ítem, 0, 1 o 2, de acuerdo a si está presente o no en cada punto, ¿ya? Lo normal es que sea un valor de 7 o más para considerarlo normal, y se valora al minuto y a los 5 minutos. Dentro del examen físico, es importante considerar algunos puntos que no hay que descuidar. Por ejemplo, el respeto al paciente. En el paciente adulto uno obviamente se tiene que presentar, decirle qué es lo que va a hacer, tener algún acercamiento, una consideración, una empatía con el paciente y explicarle lo que va a hacer. En el paciente pediátrico es importante ser un poco delicado, por ejemplo, tener cuidado al tocarlo de que no tenga las manos frías, porque una de las reacciones importantes es por lo frío de las manos, así que hay que siempre, ojalá tener un poco tibia las manos antes de examinarlo, porque si no va a tener una reacción y el paciente se va a arrancar. Siempre informar, aunque sean pequeños, los pacientes merecen que decirle qué es lo que va a hacer uno con el paciente, si le va a tocar la guata, le va a tomar la temperatura, lo va a pesar, lo va a medir, para que haya un entendimiento y haya colaboración. Hay edades que los pacientes no colaboran y no quieren hacer nada, pero siempre hay que hacerlo por consenso. Y no olvidar esto, es súper importante para autoprotección. O sea, todo paciente que se enfrenta a uno, sea adulto, niño, de toda edad, es un potencial causante de infección para uno. Por lo tanto, uno siempre tiene que mantener las medidas de resguardo, ¿ya? Porque, y no solamente para ti, sino que para tu familia, porque tú puedes llevar la infección sin querer a la casa, ¿ya? ¿Qué cosas vamos a requerir del examen físico? Fundamentalmente en pediatría nos basamos en estas tres cosas, fundamentalmente el peso, la talla, el perímetro craneano y los signos vitales, que son la frecuencia respiratoria fundamentalmente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, temperatura y la saturación. Nosotros en general lo que más nos interesa son en pediatría estos dos temas más la temperatura. Y en algunos casos particulares uno podría necesitar la presión arterial y la saturación dependiendo de la patología que estemos revisando.
¿Cómo vamos a hacer la medición? En base a instrumentos, ¿ya? Acá tenemos una balanza eh, para edad pequeña y una balanza de pie si es un paciente más grande. Este es el podómetro, ¿ya? O un tallímetro para ver cuánto mide el paciente. La circunferencia craneana, acuérdense que siempre la circunferencia craneana en pediatría se mide sobre las cejas, en la línea media de la frente, y con el occipucio, para medir bien la circunferencia craneana o perímetro craneano, ¿ya? Y la temperatura, con el termómetro. Consideraciones generales del examen físico: uno tiene que hacer una evaluación, una evaluación en base a un examen físico general y segmentario. ¿Cómo está el estado general del paciente? ¿Cómo se ve visualmente antes de tocarlo? Y después ir parte por parte, porque uno no puede llegar y tocar al paciente porque tiene que tener alguna cosa en base a qué va a ir buscando, de acuerdo a lo que te han contado en la historia, en la anamnesis, y lo que vas encontrando directamente en tu evaluación preliminar, ¿ya? Después vas a hacer el examen neurológico, que en el fondo tú tienes que ir viendo los pares craneanos, en fin, como le han enseñado a ustedes, y evaluar cómo está su desarrollo psicomotriz, ¿ya? Y también un poco preguntar en cuanto a cómo ha sido su avance cognitivo, si cómo le va en el colegio, si tiene buenas notas, le cuesta aprender, cómo está su lenguaje, por si tiene alguna alteración del lenguaje, ya sea verbal o cognitivo, y cómo está su adaptación social y emocional, porque de repente los cabros pueden estar súper bien de todo el resto, y acá donde falla, o sea, el cabro juega solo, no interactúa con el resto, o vemos que es un cabro que es demasiado regalón y no se aparta de los papás, ¿no? Ahí uno puede darse una idea de cómo está su adaptación psicosocial. Esto no es para aturdirlo, solamente hace referencia a que tanto la frecuencia respiratoria, cardíaca y la presión arterial tienen valores distintos a distintas edades, ¿ya? Por lo tanto, uno no se tiene que asustar porque un recién nacido tiene 150 de frecuencia cardíaca. En cambio, en un niño más grande, un adolescente, si tiene esa frecuencia, uno tendría que hablar de taquicardia, ¿ya? Solamente hacer referencia a eso, saber que a edades distintas los niños van a tener distintos rangos de normalidad para cada signo, tanto de frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial. Dentro del examen físico, quise detenerme en algunas cosas especiales, por ejemplo, la hidratación. ¿Cómo está el aspecto de la piel? Si es pálida, está cianótica, es rosada. Si el paciente ha tenido, por ejemplo, una diarrea, ir a buscar directamente qué grado de deshidratación tiene, o sea, si tiene las mucosas húmedas, si está boca seca o la piel está con pie cutáneo, es decir, así como los abuelitos que tú le haces el pie y se demora en desaparecer. Eso es una importancia relevante para evaluar bien cuál ha sido el efecto de la enfermedad que estamos viendo. La dentición, en cuanto a cómo han ido avanzando la aparición de los dientes, si tiene caries, si tú estás aprovechando de ver la garganta, por ejemplo, para una amigdalitis, tiene que aprovechar de ver los dientes, si tiene caries o tiene alguna alteración de la mordida, por ejemplo. Y hacer énfasis en esto de la evaluación del desarrollo psicomotriz, ¿ya? ¿En qué momento de la vida se empezó a sentar? ¿En qué momento empezó a caminar? Porque hay edades, como vamos a ver ahora, que son hitos importantes dentro del desarrollo, ¿ya? Entonces uno tiene que saber algunas cosas. Por ejemplo, al nacer,
por su inmadurez neurológica son re pocas las cosas que hacen y ustedes ven que son reformes para los movimientos porque obviamente no tienen mucha capacidad motriz, ¿ya? Pero hay cosas que son importantes y son imperdonables que uno no las evalúe. Aparte del examen general, el examen físico particular, hay cosas que uno tiene que evaluar, por ejemplo, la presencia de perforación anal. De repente hay pediatras que se fijan bien si tiene un soplo, si tiene alguna alteración morfológica, pero no se fijaron que tenía el ano imperforado, por ejemplo. Esos son diagnósticos que no se te pueden pasar al nacer. La hendidura palatina tampoco, el labio leporino. ¿Ya? Siempre uno tiene que meterle el dedito al recién nacido para evaluar la cavidad oral, si tiene el fisura palatina o no. Y hacer exámenes específicos para buscar catarata y sordera congénita. La catarata se busca con un fondo de ojo simple, que en el fondo, más que fondo de ojo, es ver el rojo pupilar, que seguramente ustedes se lo han enseñado. Y para la sordera existen exámenes básicos que son con maquinitas especiales, pero es bueno hacerlo a esta edad porque el diagnóstico precoz en muchos casos tiene un mejor seguimiento a largo plazo. ¿Saben cosas, por ejemplo, que a los 2 meses el niño empieza a balbucear y empieza la salivación profusa? La mamá se queja de que la guagua saliva mucho. Y es un evento normal, ustedes tienen que decirle a la mamá, esto es normal a esta edad, y no es que le vayan a salir los dientes, pero es una situación normal. A los 3 meses, los niños ya empiezan, por su madurez social, empiezan ya desde los 2 meses a sonreír y a los 3 meses ya tienen una interacción con la mamá. Entonces es bueno decirle a la mamá que a los 3 meses tiene que empezar a estimular todos los sentidos, la vista, los oídos, la parte auditiva y la parte de tacto, de cariño, de masaje, de hacer movimientos de las articulaciones para que el niño vaya aprendiendo a reconocer sus extremidades. Y de la parte de control sano, pedimos la radiografía de caderas porque ya a esta edad con radiografía podemos hacer el diagnóstico precoz de una displasia de cadera. A los 5 meses, por ejemplo, sabemos que los niños ya empiezan a girarse, empiezan a moverse más, van a tener riesgo de caída, por lo tanto hay que informarles a esta edad a los papás que los niños ya se pueden caer, por lo tanto tienen que afirmarlos o amarrarlos al coche o a la silla de comer, ¿ya? Y empezamos en cuanto a la alimentación con las frutas. Tienen que ser frutas cocidas desde los 5 meses. Porque a los 6 meses empieza a almorzar, por lo tanto ya hay que hacer un entrenamiento de masticación de comidas sólidas, ¿ya? A los 6 meses aumenta más el movimiento, ya a esta edad sí que se caen, así que hay que advertir a los papás desde los 5 meses que en esta edad es riesgo de caída, por lo tanto tienen que afirmarlo. Eso siempre hay que insistirlo porque llegan generalmente al 6º mes o al 7º mes avisando que el niño se les cayó. Por lo tanto siempre hay que advertirle antes porque uno, vamos a ver después, una de las cosas importantes que tenemos en pediatría es la prevención. ¿Ya? ¿Sabes que a los 6 meses también existe la primera dentición? Que aparecen los primeros dientes. Pues aquí hay un rango de normalidad, pues la normal, el grueso de los niños empiezan con sus primeros dientes a esta edad, pero hay algunos que pueden incluso nacer con dientes, otros niños que después del año también pueden salir los primeros dientes. A los 7 meses empieza a dejar, el niño ya se puede dejar sentado, si tú lo dejas sentadito se mantiene, ya porque tiene el equilibrio de su columna dorsal, así que puede mantenerse sentadito, y hay que tener en cuenta que a esta edad podemos agregar la cena. 8 meses, así, yo no quiero que se lo aprendan esto, la verdad que le estoy dando más o menos a grandes rasgos cosas importantes que suceden en cada edad. A los 8 meses los niños ya empiezan a gatear y es momento de empezar con las legumbres. Antiguamente habían otros momentos para empezar las legumbres, pero el consenso de hoy es desde los 8 meses. Y desde los 12 meses, o sea, el primer año de vida, ya podemos empezar con algunos alimentos como el pescado y el huevo,
que se habían mantenido ausentes hasta esta edad por la capacidad que tienen estos dos alimentos de generar alergia. Entonces se supone que al año disminuye bastante la energía alimentaria, por lo tanto podemos empezar a esa edad a darle estos dos alimentos. Y ya empiezan a hacer los primeros paraditos a esta edad. Los niños hacen equilibrio y ya están a punto de empezar a caminar. Cosa que van a finalizar después de los 15 meses, más o menos entre el año y el año 6 meses. Saber que a los 24 meses, o sea, a los 2 años, ya los niños son capaces de, ¿cómo se llama? Debieran empezar a comer lo mismo que lo que comen en la casa y empieza lo que se llama el control de esfínter. O sea, ya desde los 2 años uno debiera exigir a los niños que ya empiecen a enseñarle a ir al baño. Y desde los 4 años sabemos que empieza la edad escolar y se empiezan a inscribir en el colegio, por lo tanto también es importante algunos hitos de aprendizaje que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Perdón. Otra cosa importante es decirles que, por ejemplo, los niños al nacer pesan 2,8 kg, entre 2,8 kg y 3,8 kg, que esos son los rangos normales. Pero pudieran ser menor o mayor. Nosotros lo llamamos adecuado a la edad gestacional cuando pesan entre estos rangos, entre 2,8 kg y 3,8 kg, y son grandes para la edad gestacional cuando pesan más de 4 kilos, o de 3,8 kg, dependiendo de la edad gestacional, y son pequeños para la edad gestacional si pesan menos que esto. Y saber algunos datos importantes. Por ejemplo, los niños a los 4 meses duplican el peso de nacimiento, o sea, podrían ya estar cerca de los 6 kilos a los 4 meses. Lo triplican al año y lo cuadriplican a los 2 años. ¿Ya? A los 2 años más o menos deberían pesar 12,5 kilos y al año más o menos 10 kilos. La talla de nacimiento también tiene valores referenciales. Normalmente pesan 50 centímetros al nacer y sabemos que alcanza el metro a los 4 años y más o menos después de los 5 años hay una etapa de crecimiento lento que son más o menos 5 centímetros por año. Los dos momentos de crecimiento rápido en la vida, recuerden ustedes, son el nacimiento, los primeros días, que son entre el primer mes de vida, por decirlo así, que suben más o menos como 1 kilo y crecen más o menos como 3 a 5 centímetros, y la adolescencia, que es el otro momento de crecimiento rápido. ¿Ya? Lo de la temperatura, un poco para explicar la diferencia entre la temperatura axilar y rectal, que es importante saber que hay medio grado de diferencia, y hay importancia decírselo a los papás en cuanto a considerar la fiebre, porque una de las cosas que consultan normalmente es que el niño tenía fiebre y si uno va a los objetivos no tenía fiebre en realidad. ¿Ya? Así que es bueno la educación también. Esto... aquí empieza lo que me gusta a mí, el crecimiento y el desarrollo, ¿ya? Que se refiere a la evaluación de cómo va desde que nace hasta que se convierte en un hombrecito o una mujercita, cómo va su desarrollo pondoestatural, ¿ya? Y esto es súper importante porque aquí está la base de enfermedades que se pueden manifestar después en la etapa adulta. Si uno pudo pesquisarla a esta edad, puede prevenir que no se desarrollen más o detener su avance. ¿Ya? Y esto se evalúa en cuanto a cómo va en el rango de las curvas, con estas curvas de crecimiento o con tablas de crecimiento, dependiendo de la edad y del sexo. Estos existen en todas partes, así que el que se dedique a la pediatría se va a tener que conseguir de esto porque es bueno como referencia para no tener una apreciación, o sea, debería tener una apreciación más objetiva con esto, en base a esto. Y esta diapositiva yo diría que es el centro de esta charla, ¿ya? Y por eso les puse el ojo y la atención para que contarles que aquí hay mucho de lo que se está estudiando hoy en día en cuanto a prevención,
¿ya? Y en cuanto a manejo de enfermedades que probablemente en futuro próximo vamos a saber más respecto de esto, y que yo quiero incentivar en ustedes que se profundicen un poquito más en estas materias. Bueno, el control sano es lo que hemos estado haciendo, ¿ya? El control sano es, en el fondo, la evaluación de cómo el niño va avanzando en su desarrollo durante la vida, desde que nace hasta que lo dejamos en la edad preadulta, ¿ya? Con la antropometría, la evaluación y educación nutricional a los padres, y, como habíamos dicho recién, la evaluación del desarrollo psicomotor. Pero en la prevención, yo me detendría un poquitito en algunos aspectos que son importantes a considerar, porque, por ejemplo, las vacunas, dentro de las cosas que se han inventado, yo diría que fuera, o sea, aparte de los antibióticos y del agua potable, ha sido una de las cosas que han prevenido más muertes en el mundo, ¿ya? Así que, lamentablemente, las vacunas tienen detractores y hay gente que está en contra de esto, pero sin lugar a duda es lo que más ha influido en el desarrollo de la salud pública, ¿ya? Y estos, es lo que les decía recién, los probióticos son bacterias que existen normalmente en los epitelios del cuerpo, en todas partes, en los animales, en todas partes hay probióticos. Pero en cuanto a en medicina, se ha descubierto últimamente que ahí es donde está la base de muchas patologías. Incluso se ha descubierto que en algunas patologías cerebrales, de tipo mentales incluso, como la esquizofrenia, tiene una influencia en cuanto a la alteración que pueden sufrir estos probióticos en el intestino, por ejemplo. Aquí está mal escrito, debería decir microbiota, y se refiere a el conjunto de bacterias que existen en un ambiente, y bioma se refiere al ambiente donde estos viven, ¿ya? Y se habla de microbioma, o sea, hay varias palabras que van a aparecer probablemente en su lenguaje, y que quiero que despierten ustedes el interés de estudiarlo, ¿ya? La disbiosis, por ejemplo, hay una terminología que se llama disbiosis, que se refiere a la alteración de esta microbiota en distintos lugares, como en el intestino, en la mucosa oral o la mucosa genital, que se produce, por ejemplo, por el uso de antibióticos, ¿ya? Se ha visto que estos probióticos, que generalmente son bacterias benéficas para el organismo, se ven disminuidas junto con todos los microorganismos que matan los antibióticos, y produce un descalabro tremendo, ¿ya? Entonces, este concepto de la rebiosis se refiere a recuperar ese equilibrio de la microbiota en el intestino, por ejemplo, ¿ya? La IDP significa los inhibidores de bomba de protones, que son los medicamentos que se usan para la gastritis, por ejemplo, ¿no? Para evitar el cambio pH del estómago. Y también se ha visto que influye en la microbiota. O sea, el uso de muchos medicamentos se ha estudiado que influye en esta famosa microbiota, ¿ya? La vitamina D también es un elemento que tiene mucha influencia en el aspecto inmunitario. Se ha visto que, por ejemplo, en las infecciones respiratorias, el déficit de vitamina D favorecería un agravamiento de las infecciones respiratorias, incluso en el COVID, en el coronavirus, ¿ya? Los oligoelementos, los elementos trazas, como el zinc, el sodio y el cobre, también tienen que ver con la inmunidad. O sea, todos estos alimentos o microalimentos vamos a ver que influyen en el sistema defensivo, en el sistema de tanto inmunidad innata como adquirida, ¿ya? En cuanto a la nutrición,
para la parte de prevención, hacer énfasis en la lactancia materna, que está lejos, lejos, como una gran diferencia versus la alimentación por fórmula. Y dentro de las fórmulas, advertir que si bien hay momentos o situaciones en que no se puede tener o contar con la leche materna, ahí hay una diferencia sustancial entre las fórmulas de seguimiento que llaman, que son el NAN, S26 y todo eso, por nombrar algunos, versus el típico nido o purita, que son leches que se instauraron en Chile en los años 60, 70 para desalojar o para prevenir la desnutrición infantil, que son fórmulas baratas, pero que cumplieron su cometido, pero ya a esta altura estamos con la consecuencia contraria, o sea, ya estamos enfrentando no la desnutrición, sino que la sobrenutrición, o sea, tenemos niños que están obesos, francamente. Hay que tener cuidado porque en la parte nutritiva la gente todavía ve a un niño gordito como sano, y eso no es cierto. Y la cosa de perogrullo, pero no menos importante, es la educación y la prevención de accidentes, tanto caseros como de tránsito, que en la labor del pediatra es importante aconsejar siempre a los padres que existen accidentes que pueden suceder en la casa y a distintas edades, distintos tipos de accidentes. Por ejemplo, lo que les mencionaba recién, a los 5 meses los niños empiezan a caerse, a tratar de salirse del coche, por lo tanto siempre hay que advertirle que tienen que estar, ¿cómo se llama?, bien amarrados y no vayan a caerse incluso del huevito donde uno transporta al niño al bebé. Yo he visto pacientes, papás que van a la consulta, meten al bebé al huevito para llevárselo al auto, lo llevan y se les cae del huevito, así porque no lo tenían amarrado. Entonces, es súper importante, aunque sea como de perogrullo, siempre advertirle a los papás, porque accidentes ocurren siempre. Ya, las vacunas. Acá lo que les mencionaba recién es solamente mencionarles, o sea, hacerle énfasis en la importancia de las vacunas. Nosotros tenemos un calendario oficial de vacunas según edad, que se llama, que es el calendario oficial que da el gobierno. Y existen algunas vacunas que están opcionales que habría que pagarlas, ¿ya? Solo dentro de este año hay 2 vacunas que se incorporaron, que antes había que pagarlas, ahora son gratis, que es la varicela y la fiebre amarilla, para los viajeros, ¿ya? Bueno, las vacunas, como les decía, tienen retractores. Hay gente que está en contra de las vacunas, pero la verdad es que han sido el gran avance de la medicina en cuanto a prevención de infecciones, ¿ya? Hay gente que hace huelgas, hace manifestaciones, hace publicidad en internet, y tenemos lamentablemente hoy en día muchos papás, sobre todo los papás que son más hippies, que no quieren ponerle vacuna, y cada vez estamos viendo más gente que no se vacuna. Ahora con el tema de la pandemia, también hemos tenido una notable baja en la vacunación, producto de que la gente no quiere salir a las calles a vacunarlos, pero una de las cosas que niños, porque no es solo riesgo particular, sino que uno al dejar de vacunar a un niño lo hace proclive a que ese niño se enferme y provoque brotes de la infección que estamos tratando de prevenir. Doc, ¿me escucha ahora, doctor? Que ya hemos tenido algunos de sarampión, lamentablemente. Aló. ¿Doctor, se escucha? Ya. Se estima que las vacunas previenen al menos 2,5 millones de muertes al año, no solamente en niños y en adultos, sino que a toda edad, y
se han vacunado tienen menos complicaciones en infartos agudos del miocardio, en accidentes vasculares y en demencia, ¿ya? Así que las vacunas hay que tratar de mantenerlas. Doc, ¿Sí? de nuevo está pasando el problema técnico de recién. Voy a mandar el link de la nueva charla de nuevo. De todas formas, la estoy mandando No al te creo. correo. Sí, igual estoy. Chuta, amigo, ya. Falta Sí, poquito en todo caso, ¿eh? sí, Pero sí, para que pero no se igual voy a mandar para complique. que responda las preguntas y todo. Así que lo enviaré Ya. al chat. Por favor, estén atentos. A cortar entonces me salgo. Sí, se va a cortar en unos 3 minutos. Ahora voy a mandarlo al correo. Y listo, ya están todos sus correos. Revisen en el spam, que lo más seguro es que le vaya a salir en el spam a todos. Ya, ¿Lo ahora dejo me. hasta acá? ¿Cómo? ¿Lo dejamos hasta acá o seguimos No, no, después? seguimos en el otro link, se le mandé el otro link. Así que se va a cortar Ya, en 2 minutos. Así que voy a finalizar esta reunión y todos se conecten al link que le acabo de ya, mandar. De todas formas, voy a hacerles llegar a todo esto a los lomes de su universidad, para la gente que es de tu universidad. Lo voy a hacer mandar al grupo de Escomen. ya. Ya, Salimos entonces. ya voy a cerrar la charla. Y yo. Eh, bueno, estábamos hablando. Ay, estábamos hablando de las vacunas. ¿Me escuchan o no? Que se me fue la imagen de ustedes. Sí, sí se escucha. Ya. Pero les decía que más o menos se estima que las vacunas previenen alrededor de 2,5 millones de muertes al año. Y básicamente la prevención de no solamente las muertes, sino que de enfermedades infecciosas hacen que las personas cuando llegan a la tercera edad o a edad avanzada lo hacen de una mejor manera. Es decir, las vacunas se ha demostrado que promueven un mejor envejecimiento. Ya, vamos terminando, le falta poquito. Todo esto se trata de hacer un buen anamnesis, buen examen físico y una buena evaluación nutricional, educacional y prevención, es para llegar a un buen resultado clínico. O sea, lo que uno quiere es que el paciente tenga un buen desarrollo, ¿ya? Y esto se basa eh, fundamentalmente en base a la experiencia del clínico y la metodología que ha usado el médico, ¿ya? Experiencia se refiere a que mientras más años uno tiene, a veces hace el diagnóstico de puro ver al paciente entrar a la sala, pero siempre es bueno utilizar la metodología básica que estamos explicando recién, ¿ya? Buena relación médico-paciente es súper importante porque en base a que el padre tenga confianza en el médico, hace que sea más fluida la información y podamos entender mejor la patología y poder explicársela bien. Por eso que un buen diagnóstico tiene que estar basado en una buena información y muy clara y precisa del médico al paciente. Eso va a tener, en el fondo, como consecuencia, un tratamiento acertado. O sea, el paciente que tiene un buen diagnóstico y un buen tratamiento hace que el paciente vuelva a verte y va a tener confianza en ti. Algunos mensajes que quiero que se lleven para la casa. La salud del adulto básicamente está basada en la prevención que podamos hacer en las primeras etapas de la vida, ¿ya? Eso quiero que se lleven como información general, ¿ya? Los que se van a dedicar a pediatría lo tienen que hacer a las edades tempranas y saber los que van a ver los adultos, saber que muchas de las patologías que van a ver del adulto pudieron haberse previsto en la infancia. Investiguen, hagan un aprendizaje autoinstalado en cuanto a estas cosas que les decía, vitaminas. Uno ve y menosprecia las vitaminas, pero hay muchas cosas que se empiezan a saber recién en cuanto, o sea, que se sabían de antes, pero hoy en día se le ha dado una segunda importancia, por ejemplo, en la inmunidad, ¿ya? Antiguamente existía el concepto de vitaminas para el crecimiento y para la inmunidad, pero hoy en día tiene fundamento científico, ¿ya?
También lo mismo con los probióticos, los oligoelementos y la base de la nutrición en cuanto a alimentos específicos, como les decía, las leches para los lactantes. Hay estudios que demuestran que un niño alimentado al pecho tiene un desarrollo X, que es el gold standard, lo que mejor alimenta. Pero si tú alimentas a ese mismo niño con leche de tarro del nido, por ejemplo, la leche purita versus una leche de seguimiento, que son por etapas, como el NAN 1, NAN 2, NAN 3, que tienen alimentos específicos, se ha visto que tienen un desarrollo cognitivo mejor que el que alimentado con leche de nido, por ejemplo, o leche purita, ¿ya? Y eso está súper demostrado, por lo tanto, no es menor el tema de la alimentación, ¿ya? Y como consejo personal, no olviden el autocuidado, siempre protéjanse. El paciente, aunque sea pediátrico, es un potencial foco de infección que se puede transmitir hacia uno, por lo tanto siempre hay que tener esa medida de precaución. Y consejos de vida, independiente de la especialidad que elijan, traten de siempre ser los mejores. Eso es lo que les aconsejo yo en lo que hagan. Porque suena de perogrullo, pero los errores van a ser menores y no van a quedar bajo tierra. Hay que tener, yo les aconsejo que hagan mucho estudio, mucho aprendizaje y mucha experiencia, ¿ya? No se conformen con lo que les da el profesor. Nosotros, los docentes, o el que está tutoreando, puede dar un mensaje, pero es la mínima parte de lo que tienen que averiguar. Ustedes tienen que ser autorreferentes y buscar por su propia cuenta, siempre cuestionarse lo que le están diciendo, si es verdad o no, y investiguen, ¿ya? La experiencia ayuda mucho, pero el conocimiento salva vidas, o sea, es importante saber salvar vidas. Hay una cosa que yo no les dije, pero en el recién nacido a uno le toca hacer reanimación, no tan seguido, pero de repente depende de la experiencia, de la expertise que tenga uno para salvarle la vida a un recién nacido que nace deprimido. ¿Ya? Le hablábamos del Apgar, si tiene más de 7 es normal, pero hay muchas guaguas que nacen con Apgar 1, o sea, lo único que tienen es latido, y uno tiene que sacarle la respiración, hacerlo revivir prácticamente. Así que hay que saber, a todas edades hay una reanimación cardiorrespiratoria pediátrica, neonatal, del adulto y de traumático, ¿no? Así que tienen que aprender siempre eso es lo que tienen que saber. Y lo último, saber que la medicina no es toda la vida, ¿ya? Es una forma de ayudar al prójimo. Todos elegimos esta carrera para ayudar a la persona que nos necesita, pero también tiene que saber que la familia de uno es súper importante, por lo tanto no la descuiden, ¿ya? Y disfruten su vida. Bueno, al final del camino, que se veía turbio, a pesar de todas las interrupciones, llegamos a un buen término con esta linda vista. Muchas gracias. Quería, así a modo de complemento por la contingencia, decirles solamente, no quiero que se lo aprendan, de este síndrome inflamatorio multisistémico en el paciente pediátrico, ¿ah? Que fundamentalmente se define por esto: fiebre persistente, inflamación y disfunciones multisistémicas. Ustedes saben que los pacientes pediátricos en general pasan súper piola el COVID. Hacen un resfrío común o casi asintomático, pero en pocos pacientes hemos visto que está pasando esto. Y generalmente pasa como 2 semanas después del pic, lo que ha pasado en otros países, así que estamos recién empezando a ver nosotros esta situación. Así que si ustedes saben de algún niño que está con COVID y tiene estos síntomas, preocúpense, ¿eh? Hay que consultar antes. Edema de labios, colorado, edema de manos, de pies, cefalea intensa, exantema, etc. ¿Ya? Solo eso. Ya, chiquillos, quiero que me hagan algunas preguntas para que avancemos.
Muchas gracias. Pueden dejar su duda en el chat y dejarla aquí, o se pueden desmutear y ¿Lo pueden haces hablar. tú? ¿Lo haces tú si quieres, Felipe, o, ¿Las o puede pueden leer si hacer quiere? ¿O las puede no leer te- ahí? Yo se las leo. Aquí hay una ¿Ya? pregunta. ¿Cuál es la edad del niño, niña, recomendada para detener la lactancia materna? Hay controversia respecto de eso, ¿ah? Pero lo universalmente recomendado es hasta los 2 años, ¿ya? Pero hay variables, o sea, por ejemplo, se dice que los 6 meses iniciales son lo mínimo que debería haber lactancia materna, ojalá hasta el año, ¿ya? Pero si hay una buena alimentación, o sea, un buen desarrollo pondoestatural, puede llegarse hasta los 2 años sin problema, o sea, incluso sin tener otra incorporación de lácteos. Aquí dice que No sé también si, que tenía entendido que la lactancia materna era exclusiva hasta los 6 meses. claro, es cierto, lo que pasa es que hoy en día tenemos dificultades para la lactancia materna porque hay muchas mamás que trabajan y empiezan a los 6 meses o un poquito antes de los 6 meses a trabajar. O sea, tiene que volver del postnatal. Entonces tenemos una discrepancia ahí por razones laborales, pero lo ideal sería que el niño por lo menos fuera 1 año. Generalmente, así en promedio, las lactancias se extienden de buena forma hasta el año, o sea, tienen un buen desarrollo pondoestatural. Más o menos como entre los 10 a 12 meses empieza a fallar un poco la nutrición, entonces a veces tenemos que agregar lácteos artificiales. Acá otra pregunta. ¿Qué diferencia en compuestos hay entre la lactancia materna y la leche en fórmula? Lo que pasa es que dentro de las cosas que se han descubierto en la leche materna, porque hay muchas todavía sin descubrir, se han tratado de imitar la mayoría, pero sobre todo en la parte inmunológica, lo que estábamos hablando recién de los probióticos, recién se están aprendiendo muchas cosas que no teníamos antes. Así que no te podría decir una enumeración, pero si tú te metes a los foros de lactancia materna, vas a encontrar un sinnúmero de cosas que no tienen las leches artificiales. Y acá hay otra pregunta. ¿Cómo enfrentar a papás, de comillas, pesados? ¿Qué hacer si no siguen instrucciones? Toca siempre eso, lamentablemente, sobre todo con papás que tienen ideas medias locas en el sentido de criar al niño así a la aventura, medio hippie, cuesta mucho porque tienen su idea y generalmente siguen a médicos que tienen esa misma orientación, por lo tanto, eh, uno hace lo posible por tratar de darle la información, pero son finalmente los papás los que deciden, así que pero uno tiene que enfrentarlo con respeto y con tratar de decirle la información que existe y que tiene un sustento científico, ¿no? Si no es de puro capricho nomás que uno le está dando la información. Pero siempre hay que informar, tratar de informar todo lo que existe, porque hay papás de repente que pueden tener esas ideas locas y uno a veces los puede hacer cambiar, pero la mayoría de los que tienen esas ideas así tan revolucionadas, es difícil hacerlos cambiar. Yo en general no discuto mucho con los papás. Ya acá hay otra Sigamos, ¿no? pregunta. ¿Qué se puede hacer como médico si el tutor o los padres no quieren llevar a vacunar a sus hijos? ¿Hay algún protocolo a seguir para que los vacunen igual? Lo que pasa es que eh, existe una ley de vacunas en Chile. Eh, por lo tanto, el paciente que no se vacuna tiene, como te decía recién, no solo riesgo personal para enfermar al niño, sino que es un riesgo colectivo. ¿Ustedes saben lo que es el efecto capullo? Que en el fondo uno cuando vacuna al entorno del bebé, cuando no se puede vacunar a edades tempranas, por ejemplo la influenza, que no se puede colocar antes de los 6 meses, uno vacuna a todo el entorno, a todas las personas que rodean a ese bebé, al papá, a la mamá, al hermano,
la abuelita, en fin, todos los que están en torno a ese bebé, para protegerlo antes de los 6 meses. Entonces, si el resto de la familia no se enferma de influenza, el bebé tampoco debiera enfermarse. Y en el fondo, cuando es masiva la vacunación, se llama efecto rebaño. O sea, si hay muchos vacunados, van a estar más protegidos, pero si, y lamentablemente está sucediendo con esto del abandono de las vacunas, es que hay muchas personas que dejan de vacunarse, por lo tanto, dentro de un rebaño hay muchas personas que están sin vacuna, por lo tanto, pueden promover brotes de infección, que es lo que ha sucedido sobre todo con el sarampión, que es una enfermedad que estaba erradicada hace algún tiempo y empezaron a haber brotes mundiales en distintas partes. Otra pregunta. ¿El inicio del gateo debe comenzar a los 8 meses o puede ser un poco más tarde? Sí, siempre toda esta... Yo no quise latearlo porque cada etapa tiene distintos desarrollos, distintas cosas, pero el gateo es variable. Hay niños que nunca gatean, por ejemplo, ¿ya? Pero por lo general empiezan a gatear o se ponen en 4 patas desde los 8 meses. Por lo menos debieran ponerse en 4 patas, pero no siempre gatean, ¿eh? Hay niños que aprenden a caminar antes que a gatear. Pero en general es 8 meses. Dale, no. Para la aplicación de la vacuna para hepatitis B en un prematuro, ¿hay que esperar a que tenga un peso mayor a 200, o sea, no, 2.500 gramos? Sí. En general hay normas según el peso de nacimiento. Incluso en el recién nacido, yo no estoy bien claro en prematuros porque ya hace rato que no veo prematuros, pero se espera que llegue a cierto peso para poderlos vacunar. Y no hay más preguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta directa del público? Sí, acá hay. Yo quiero hacer una pregunta, permiso. Me gustaría saber cómo es su experiencia, porque entendí que es neonatólogo, cómo es la experiencia desde esa especialidad en el país, como muy rápido, porque es algo que me interesa, pero tampoco tengo muy claro Ya, qué primero, para ser hacen. neonatólogo hay que ser pediatra primero. Así como los médicos internistas, primero antes de ser especialistas en nefrología, acá es lo mismo que en el adulto. El pediatra general estudia una beca de 3 años y después puedes seguir una especialización, ¿ya? Y dentro de esas especializaciones está neonatología, que son 2 años más, ¿ya? Eh, bueno, a mí me tocó por casualidad ser neonatólogo, porque yo estudié pediatría en el Roberto del Río y me tocó pagar la beca, porque yo venía de retorno de General de Zona. Entonces hice la beca y inmediatamente me tocó pagar la beca en un hospital que tenía neonatología. Me hicieron pagar la beca en el San José, en el Hospital San José. Por lo tanto, sin querer me metí en ese ambiente y de ahí empecé a trabajar en neonatología hasta ahora. Y bueno, la experiencia, para mi gusto, es la mejor especialidad, porque el paciente neonatal es súper fácil de maniobrar, de atender, en general no es tan complicado. Para mí se dificultaría mucho ahora atender al paciente adulto, porque uno está acostumbrado a pacientes de pequeños, de 3 kilos, de 2 kilos y medio, cuando son tan prematuros a veces menos de 800 gramos. Pero, pero no sé qué apunta a tu pregunta, si se refería al cómo se estudia o quieres profundizar más en algo. En realidad, estoy conforme con escuchar su experiencia. Muchas gracias. Sí, porque lo que les decía al principio, no sé si me escucharon, pero uno sale de la escuela sin saber qué va a ejercer. Uno termina internado. Por ejemplo, a mí me tocó, mientras esperaba la general de zona,
Dije, yo tengo que trabajar en algo. Entonces me fui a un consultorio para pedir pega mientras me tocaba, porque uno entra en abril, ¿cierto? Entonces, en esos 3 meses pedí pega en un consultorio y me dijeron, ya tú métete a pediatría. Entonces, de a poco se fueron dando las cosas. Yo en el hospital que llegué de General Zona, la directora, éramos 2 médicos nomás, así que la directora no le gustaba pediatría, así que me hizo hacerme cargo yo de la pediatría. Y así se fueron dando cosas, o sea, sin saber que me gustaba la pediatría, me di cuenta que me sentía muy cómodo con ella. Por lo tanto, yo creo que a ustedes probablemente les va a pasar lo mismo. Uno de repente tiene oportunidades y no las aprovecha, quizás, o tiene voluntades de hacer tal cosa y de repente el camino que te muestra es distinto. Así que es difícil a esta edad temprana saber qué es lo que van a hacer después. Dejen que pase la vida, no se apresuren. ¿Otra consulta? Sí, hay una consulta. Preguntan por alguna bibliografía para alumnos de pregrado, para pediatría. ¿Para qué? Para alumnos de pregrado de medicina. ¿Alguna bibliografía? ¿Bibliografía de esto? Chuta, tendría que mandártelas después porque no tengo horas, pero ¿se refiere a estudiar pediatría? ¿Algún libro, me imagino? Sí. Bueno, es que existen está el Nelson y el ¿cómo se llama? Ah, eh, se me fue el nombre, pero en pediatría hay uno chileno que es súper famoso. Ay, se me fue el nombre. Ni lo tengo acá en la biblioteca. Pero te lo mando. Ya. Y acá hay otra pregunta. ¿A qué edad se busca si hay pie plano? ¿Pie plano? Ajá. Es una pregunta súper frecuente, los papás. Los papás se preocupan porque los niños tienen su patita muy gordita, entonces generalmente piensan que tienen pie plano y la verdad es que antes de los 2 años el pie va a ser gordito, así que no se forma bien hasta como los 4 años. Así que yo diría que a los 4 años hay que evaluar si tiene o no pie plano. Ahora, hay cosas que indican más o menos, eh, pueden ser factores de riesgo, por ejemplo, que al verlos de atrás el talón esté chueco, la pisada, ahí puede ser índice de que pueda tener un pie plano, pero no fijarse en la planta del pie todavía hasta después de los 4 años. Y hay otra pregunta. ¿Los pediátricos quedan con alguna lesión interna después de padecer COVID-19? Sí, estos pacientes que estamos viendo ahora, que son los inflamatorios, esos sí pueden quedar con secuelas. Pero estamos en pañales recién con esto, porque esto es una información que viene de afuera, que es la experiencia que tienen el resto del mundo, y que nosotros vamos a empezar a ver a partir de ahora, ¿no? Ya estamos en la segunda semana después ¿cómo se llama? Del pic, así que debieran empezar a aparecer ahora. Y no hay más ¿Sí? preguntas. Disculpa. ¿No hay más? No, no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta directa? Ya, se nos hizo harto tarde, les pido disculpas por lo extenso, chiquillos, porque quise hacerlo lo más rápido, pero es difícil abordar este tema sin extenderse mucho. Espero que les haya servido de algo. Disculpen los problemas técnicos, de verdad. Nunca he pasado esto con Zoom Reuna, por eso que como... Qué raro, sí. Yo por eso te preguntaba, porque haberme conseguido, mi hija tiene ilimitado también. Pero bueno, Todos le están agradeciendo en el chat para que vaya leyendo igual. ya pues. Y todos le dicen que está Chuta, bonita el PPT. eh,
Sí, gracias a mi hija que me ayudaron a la presentación. No sé qué otra pregunta más o lo dejamos hasta acá, ¿no? Yo creo que hasta aquí, ya, igual ya es tardecito, para que todos vayan a tomar once y cosas así. Sí, pues se hizo tarde. Perdón por la hora. Sí, no se preocupe, sí, por los Bueno, yo le problemas ofrezco de técnicos. todas maneras que cualquier consulta, el correo electrónico tú La presentación se lo igual comienzo. dejaste a mano, ¿cierto? Sí, de todas formas, pregunta acá, ¿dónde subió el video? IFIMSA UA, de la Universidad de Antofagasta, tiene su canal de YouTube, dentro de poco se va a subir, junto a otras charlas que también tengo pendientes, así que se va a subir. Le voy a juntar todos los 3 videos que hice para que se suban. Así que ahí más adelante, sigan, me voy a poner escribir en el chat. IFIMSA y bajo UA en Sí, Instagram. no, qué bueno. Ahí me lo dais también, me lo comparte a mí. Ahí está el correo. Ahí sí que se le cortó el chat. Vamos a subirlo al YouTube de IFIMSA UA. Ahí está el Instagram para que lo sigan y ahí puedan revisar todo el contenido que tenemos. Y aparte de que vamos a estar subiendo todos los videos y todo el material que hemos llevado hasta el momento. Ya. Ya voy a apagar la grabación.